Muy buenos días, licenciado Fernando Zambrano. El día de hoy vengo a presentar a mi grupo. Está conformado por Paulette Cortés, Yuleisi Loaiza y mi persona, Brittany Matamoros. Explicaremos el caso clínico número 2, con fármacos y diagnósticos centralizados en el libro de Nanda Nick Nock. El caso clínico que yo vengo a presentar el día de hoy es el de un paciente de 68 años de sexo masculino que acude por el área de consulta externa acompañado por su hija, quien refiere que en las últimas 2 semanas ha presentado confusión ocasional, pérdida de apetito, somnolencia diurna excesiva, debilidad generalizada, antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2, hace 15 años hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad renal crónica estadio 3. En valoración de la enfermería se encuentra con 160 sobre 95 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. 235 de glucemia en ayunas, se encuentran las mucosas orales deshidratadas, una escala de Glasgow de 14 por desorientación en tiempo leve. La revisión de la medicación muestra uso irregular de metformina, enalapril, atorvastatina, además de antecedentes de abandono y controles médicos. Se extrae en laboratorio y se encuentra elevada la creatinina con un 2.1 milímetros de decilitro, un BUN de 45 milímetros de decilitro. El equipo médico indica hidratación oral forzada, control glicémico con insulina subcutánea, corrección con esquema basal bolo, monitoreo renal y ajuste farmacológico. Los fármacos que están relacionados con nuestro caso clínico ha sido la metformina, la enapril y la atorvastatina, y hemos elegido 2, que es la enapril y la metamorfina. En la enapril su nombre genérico es enapril y su presentación y su forma farmacéutica está conformada de tabletas de 2.5 miligramos, de 5 miligramos y de 10 miligramos y de 20 miligramos. También tenemos tabletas sublinguales que son en algunos países y solución oral. Su dosis habitual en adultos por la hipertensión es de 5 a 20 miligramos una vez al día y puede dividirse en 2 dosis. Y en la insuficiencia cardíaca se inicia con 2.5 miligramos 2 veces al día y se ajusta según su tolerancia. Y su fusión relaja los vasos sanguíneos, lo que ayuda a reducir la presión arterial y mejora el flujo sanguíneo. Y en el ADNE tenemos liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. En la liberación, el enapril se administra generalmente como tableta y la liberación del principio activo ocurre rápidamente en el gastrointestinal. En la absorción se absorbe aproximadamente un 60% después de la administración oral. La distribución es el volumen de distribución del enapril que cruza la placenta y se excreta en pequeñas cantidades en la leche materna. El metabolismo es una prodroga que se convierte en el hígado mediante hidrólisis en una forma activa. Este metabolismo ocurre rápidamente y es necesario para su efecto terapéutico. Y la excreción es la eliminación renal de 60 o el 70% en parte como enalaprilato. Su vida media es de 11 horas. Focalización del problema. Tenemos la valoración subjetiva y objetiva. La subjetiva, confusión ocasional, pérdida del apetito, debilidad generalizada, somnolencia diurna excesiva. Como datos objetivos tenemos la hipertensión arterial, dislipidemia, el Glasgow 14, desorientación leve. Como signos vitales tenemos 160 sobre 98 miligramos sobre el mercurio, frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 latidos por respiraciones por minuto y una glicemia de 235 miligramos sobre decilitro. En el diagnóstico de enfermería Nanda tenemos como dominio 5 percepción-cognición, en la clase 4 de cognición con el código 00128. Confusión aguda relacionada con deprivación del sueño no tratada, evidenciado por desorientación temporal. Con los objetivos del NOC tenemos en el dominio 2 salud fisiológica,
con la clase de neurocognitiva, con el resultado de orientación cognitiva 0901. En la clasificación de intervención de enfermería, NIC, tenemos como campo 3 conductual, clase terapia cognitiva, intervención orientación en la realidad 4820. Tenemos las actividades de enfermería. 1. Proporcionar al paciente un descanso y sueño adecuado. 2. Permitir acceso a noticias y sucesos actuales. 3. Informar al paciente de personas, lugar y tiempo si es necesario. 4. Asignar cuidados al paciente y familiares de él. 5. Dirigirse al paciente por su nombre al iniciar la interacción. Y por último tenemos la clasificación de cuidados de enfermería con el NOC, como son los códigos e indicaciones, que se identifica a sí mismo, que lo clasificamos en un cuadro del 1 al 5 en el 5, que significa la X que queremos mantener el estado del paciente. Identificar acontecimientos actuales lo representamos en el 3 con una V, significa que queremos aumentar el estado del paciente. Identificar a sus seres queridos lo tenemos en un 4 con el minimizar. Como datos subjetivos tenemos la pérdida de apetito, la somnolencia diurna. Como datos objetivos tenemos la dislipidemia, la escala de Glasgow está en 14 con desorientación leve. Entonces procederé a presentar el diagnóstico de enfermería de riesgo ubicado en el libro del NANDA. Nosotros nos hemos centrado en el dominio 2, nutrición, con la clase 5, hidratación, con el código 00492, con diagnóstico de riesgo del deterioro del equilibrio del volumen de líquidos relacionado con la malnutrición e ingesta inadecuada de líquidos. Nosotros, como objetivos en el NOT, nos centramos en el dominio 2, salud fisiológica, con clase de líquidos y electrolitos. Resultado, hidratación, 0602. Clasificación e intervención en el NIC. Como campo 2, fisiológico complejo, como la clase de manejo en la perfusión titular e intervención, monitorización de líquidos, 4130. Nosotros, como intervenciones, tenemos monitorear la presión cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de la respiración. Tenemos monitorear las mucosas, turgencia de la piel, monitorear la presión arterial, el ritmo cardíaco, administrar líquidos con según corresponda. Como resultados de la clasificación de enfermería en el NOC, tenemos valorar los signos vitales en una escala de 3, las membranas mucosas valoradas en una escala de 4, la hidratación en la piel valorada en una escala de 3, y la ingesta de líquidos en niveles recomendados, valorados en una escala de 4. Como por último tenemos la promoción de la salud. Como pueden observar en el SOPIE, en subjetivos tenemos somnolencia diurna, pérdida de apetito y confusión ocasional. Y en los objetivos, como ya lo nombramos anteriormente, tenemos la hipertensión arterial, la dislipidemia, la tensión arterial, que era hipertensión, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca y glucemia, que está en un 235 miligramos. En el diagnóstico hemos ocupado el dominio 4, que es actividad y reposo, por los síntomas que tenemos en los subjetivos. Clase 1, sueño y reposo, y el código es el 00417. Su diagnóstico le hemos elegido es la disposición para mejorar el patrón del sueño, relacionado con el deseo de mejorar el ciclo del sueño. En los objetivos del NOC hemos decidido ocupar el dominio 1, que es la salud funcional, la clase del mantenimiento de la energía y el resultado, que es el sueño. Y en la clasificación, que es el NIC, hemos ocupado el campo que es fisiológico básico, la clase facilitación del autocuidado y la intervención, que es mejorar el sueño. Y en las actividades que uno realiza como enfermera es determinar el patrón del sueño y la actividad, ayudar o emitir el sueño durante el día, disponiendo actividades que favorezcan, monitorear y registrar el patrón del sueño y el número de horas, favorecer el aumento de horas del sueño si fuera necesario.
y documentar instrucciones y respuestas. Y en la clasificación de resultados, que serían los indicadores, tenemos horas de sueño por la noche, duerme toda la noche, patrón del sueño y código del sueño. Gracias.